Welcome to CSIS Online. The way we bring you events is changing, but we'll still present live analysis and award-winning digital media from our Dracopoulos Ideas Lab. All on your time, live or on demand. This is CSIS Online. Buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Ryan Burke, soy el director del programa de las Americans en CSIS y también de la iniciativa del futuro de Venezuela. Muchas gracias por unirse a nosotros en la conversación de operar en un ambiente hostil para los medios de comunicación en Venezuela. Pero antes de empezar, hablemos de las logísticas. Esta conversación va a durar 60 minutos y vamos a tener interpretación simultánea de inglés a español y español a inglés durante la duración del evento. En la parte de abajo de Zoom, aprieten el globo terráqueo que dice interpretación y seleccionen el idioma que quieran. Y también aquí aprieten la sección de preguntas o preguntas y respuestas. Y esta conversación va a ser grabada y va a estar disponible durante 48 horas después de este evento. La razón por la cual los cierres de los medios de comunicación en Venezuela es algo terrible durante el régimen de Maduro. Cerraron docenas de canales de televisión. El régimen ha usado estos mecanismos y también intimidación para censurar los canales de medios de comunicación en Venezuela, canales de radio y también periódicos. Y esto ha sido muy difícil para los venezolanos todos los días, ya que como se ha cerrado, entonces el sistema no deja que escuche lo que está ocurriendo. Y los venezolanos tienen que depender de las redes sociales. La gente de Venezuela ha continuado y Transparencia Venezuela ha hecho una encuesta. 25% de los venezolanos depende de las redes sociales y es su fuente más importante de información. Mientras los grupos de redes sociales como WhatsApp, Telegram o Facebook presentan una oportunidad para la oposición para censurar, mucha gente puede, obviamente, informarse. El régimen de Maduro puede también, obviamente, saber cuáles son los puntos de reuniones, pero Irán, China y Rusia van a amplificar estas narrativas por medio de sus plataformas digitales como Sputnik en Rusia al día de hoy. Muchas preguntas permanecen acerca del medio de las comunicaciones en Venezuela y hemos invitado a un panel increíble el día de hoy para que nos ayude a hablar acerca de cómo el sistema autoritario en Venezuela va a impactar las elecciones y que la comunidad internacional y Estados Unidos puedan ayudar este ambiente de los medios de comunicación en Venezuela. Y les he pedido a todos los panelistas que nos ayuden y luego vamos a empezar con la moderación. Carlos Correa, periodista de Espacio Público y director, una plataforma que defiende los derechos humanos y también libertad de expresión e información. Como resultado de su trabajo, Correa ha sido la víctima de opresión, acoso y amenazas de parte del régimen. Espacio Público y Carlos Correa participan anualmente por lo menos en 4 eventos internacionales y 30 audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro segundo invitado, William Schuman, jefe de el New York Times en Caracas, Venezuela, y ha escrito un libro, Las cosas nunca pueden ser tan malas antes de volverse peor. Habla del colapso de Venezuela y qué significa para el resto del mundo. Y el tercer invitado, Mark Feuerstein,
con el Programa de Américas en el Centro de Estudios Estratégicos para las Américas y es asistente de administración de USAID y estuvo durante la administración de Obama y también para relaciones del hemisferio occidental. Carlos Correa, adelante. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a ir a 3 propuestas y en ellas voy desnudando algunos elementos del diagnóstico y complementando lo que antes comentabas, Ryan. A ver, lo que tenemos hoy en el ecosistema de medios es la consecuencia de una política de Estado. Entonces, los medios tradicionales, igual que los cambios que se han visto en todas partes del mundo, no tienen la misma influencia y están sometidos al mayor control por parte de la institucionalidad en Venezuela. Entonces, periódicos hay muchos menos, la televisión y la radio tienen mucho control. A finales del año pasado se cerró un número importante de emisoras, y no solo es el cierre, sino las consecuencias que eso tiene en el efecto silenciamiento que tiene para las que están activas, ¿no? Entonces la información, digamos, contrastada o de cierta calidad o independiente no circula mayormente por estos medios, por la radio, la televisión o los medios impresos. Circula más bien a través efectivamente de redes sociales, pero también circula información que producen periodistas de portales en Venezuela. Y ahí hay un elemento clave que es lo que está funcionando en Venezuela en el ecosistema. Hoy en día, informarse implica un esfuerzo para la persona y eso lo hace responsable también de conocer y de verificar la información, porque hay mucha información de mala calidad y falsa, pero también tiene la responsabilidad de informar a otros. Y eso es de alguna manera lo que está ocurriendo de facto. En Venezuela, las personas que pueden informarse intentan alertar e informar a otros. Y lo hacen a partir de estructuras o redes de confianza. Es decir, una persona que tiene un liderazgo en una comunidad va a poder ayudar a desentrañar o a afectar un bulo, una información falsa, un fake news, y va a poder hacer circular información de calidad. De alguna manera es reconstruir un tejido de comunicación asimétrico frente a medios tradicionales masivos, tratar de construir dinámicas de comunicación donde gente a nivel local replica información de calidad. Por eso entonces hay una primera propuesta que creo que es clave, fortalecer las capacidades de la sociedad, tanto para la verificación de información como para la distribución de información a nivel local. Es decir, la información que circula escasa o reducida se distribuye de alguna manera en la medida en que la gente tiene capacidades para verificar que esa información no es falsa, en la medida en que tiene también o ha entrenado o ha construido dispositivos para distribuir información a nivel local. Esto es importante para los eventos electorales, pero también para otras dinámicas de participación local. Los temas de derechos humanos, visualizar o visibilizar y denunciar los casos de violación de derechos humanos, el mismo acompañamiento de los temas de asistencia humanitaria que en Venezuela están desplegados en todo el país, necesitan de canales de información distintos que permitan que la gente se entere, incluso para otras dinámicas de participación local. Entonces me parece que ahí hay un elemento clave como estrategia es fortalecer las capacidades de la sociedad para verificar y distribuir información y también para producir información local. El segundo eje que me parece clave, por ejemplo, en Venezuela buena parte de la información independiente se ha refugiado en los portales, tanto en los nuevos, como en la reconversión de viejos proyectos de medios regionales, que tienen una gran importancia. El Correo del Caroní, el diario El Tiempo en Puerto La Cruz, el Correo del Caroní en Guayana, el diario El Carabobeño en la región central en Valencia, o el Impulso en Barquisimeto, que son periódicos regionales que en Venezuela eran muy importantes. Había más de 100 periódicos regionales con mucha tirada, muchos ejemplares, pero hoy en día esos portales tienen una gran importancia porque la gente reconoce
esas marcas, pero además han surgido más de centenar de portales informativos de diversa naturaleza y tamaño, que son los que generan información que se redistribuye a nivel local a través de las redes sociales. Entonces, una línea es fortalecer y acompañar el periodismo, ¿no? El periodismo independiente, el periodismo que se hace con rigor, es la mejor vacuna contra la desinformación. Y hay que apoyar la información local como las dinámicas de los medios tradicionales que se han reconvertido, que intentan reconvertirse, ¿no? Y después hay una tercera dimensión que es clave. Buena parte de los portales informativos en Venezuela están bloqueados. Entonces, en la lógica de las negociaciones o de los acuerdos para un evento electoral, que es uno de los puntos que está en la agenda, hay que empezar a solicitar probablemente más espacios para los candidatos en las televisiones, en las radios. Esas cosas son las tradicionales cuando hay eventos electorales, pero se reduce solo el evento electoral. Hay que presionar muy fuerte y subir el costo a los bloqueos a los portales web, porque de ciento y tantos portales, la mitad están bloqueados, ¿no? Bloqueados por Conatel, lo que hace que Conatel es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que es el ente regulador, que es el que está aplicando el bloqueo a los portales y el que ha cerrado las emisoras de radio, por cierto, también. Pero los bloqueos hacen que los usuarios tengan que tener VPN o unos recursos más sofisticados, lo cual reduce el alcance de los medios. De todas maneras, hay una buena noticia allí. En el último año, los medios bloqueados han subido su tráfico a pesar del bloqueo, lo cual habla del interés que hay por parte de la sociedad. También hay que subir el costo a cualquier represalia. Y eso tiene que ver porque en el último tiempo nosotros hemos documentado cómo que la represión a la circulación de información ya no se hace a medios tradicionales. Primero porque no hay muchos, pero además porque se intenta generar censura, inhibición en las redes sociales. Entonces hemos visto un aumento de la criminalización de personas que distribuyen opiniones o informaciones a través de WhatsApp o a través de cuentas en Facebook. Entonces, una de las cosas que hay que exigir, presionar es que cese la criminalización, tanto de los partidos políticos, tanto de las personas de a pie que hacen distribución de información. Y ahí hay que hacer un esfuerzo por apoyar las tareas de documentación y hacer llegar y presionar por todas las vías, tanto las instancias de Naciones Unidas como del sistema interamericano, pueden ayudar a subir el costo para que de alguna manera esas cosas no ocurran, o por lo menos haya un grado de protección para las personas que deciden informar. Entonces, en líneas generales, yo diría, combinando estas propuestas con el diagnóstico, lo que 3 prioridades al menos me gustaría como resaltar, subrayar, como para seguir conversando. Muchas gracias, Carlos, por estas 3 prioridades. Adelante, Williams. Estás en mudo, William. Muy bien, muchísimas gracias. Primero que nada, Ryan y el centro por la invitación para ser parte de este panel el día de hoy. Hola, Mark y a Carlos. Yo quería empezar repitiendo algo que Armando Briquet dijo hace unas semanas en un foro similar aquí, donde obviamente lo que estamos hablando aquí es cómo la oposición puede tener acceso a los medios de comunicación. Y Carlos habló acerca de todos los obstáculos a esto, pero al mismo tiempo es bien importante tener un mensaje que transmitir, y este ha sido uno de los obstáculos reales a la oposición. Tener un mensaje claro, eso va a depender de lo que ocurra en las elecciones presidenciales del 2024. Va a depender de quién sea ese candidato que surja o varios candidatos, pero va a haber uno primordialmente, un candidato unido, y el mensaje ahí va a ser clave.
Es necesario que la oposición Puedes tener todo tipo de acceso a los medios de comunicación y puedes tener claridad en el mensaje. Si no se puede, pues entonces no vas a poder llegar a las personas a las que quieres llegar. Y otra cosa que tenemos que reconocer es que el espacio de medios de comunicación está completamente capturado en Venezuela el día de hoy. Cuando yo primero llegué a Venezuela en 2012, yo tenía un ambiente de medios de comunicación bastante amplio. Yo era el corresponsal de uno de los periódicos y por lo menos una docena de periódicos llegaban a mi casa. Y ahora más, o sea, 12 periódicos que tenían circulación y que había bastantes periódicos en todo el país y también medios de comunicación como Globovisión y tenía acceso en las ciudades más grandes, pero ahora todo eso ha desaparecido. Ahora no hay ni siquiera periódicos que estén impresos. Los kioscos aquí en Caracas, Caracas básicamente no tienen nada de estos periódicos porque el gobierno está estrangulando el acceso a estos periódicos primariamente a través de la red y a través de los sitios web tampoco tienen acceso a estos recursos y a estos periódicos. Pero incluso en 2012, cuando alguien estaba corriendo en contra de Chávez, pues no, del único canal que había es TLA, el canal principal del gobierno y Capriles ni siquiera apareció sino hasta la última semana de la campaña. Ni siquiera lo podía uno ver en en la televisión, mientras que Chávez tenía el cubrimiento total de todos los medios de comunicación. Entonces hay este control de la televisión y los periódicos y por ejemplo, tenían Telesur y básicamente un cubrimiento total y básicamente tenía la oportunidad amplia de ridiculizar y desmenuzar a la oposición. Entonces, la información se ha institucionalizado en los medios de comunicación, el espacio de los medios de comunicación y lo que queda en términos de la oposición y de las campañas y las campañas políticas y de poder transmitir el mensaje básicamente ni siquiera se pueden en medios de comunicación social, sino Telegram, en Instagram y ese tipo de cosas. Entonces, lo mismo que está pasando es en términos de campañas políticas que han tenido sus desafíos pudiendo comunicar sus mensajes. Y incluso en los Estados Unidos la posibilidad de hacer esto ha cambiado completamente. Entonces, lo que pienso que hemos visto en los países de América y nuevamente en Venezuela es una cantidad de mensajes de WhatsApp, de por textos y ese tipo de cosas. Pero yo pienso que mucho más importante que eso es que ha sido un desafío para la oposición y Carlos habló de esto. En otras palabras, uno está realmente ahora de vuelta a la manera básica de hacer la comunicación, que es dirigir la comunicación directamente en en las comunicaciones, que es lo que se llama hacer territorio. Y pienso que es, o sea, una robusta oposición tendría una operación para poder llegar a las personas y poder, digamos, quitar de en medio la censura y poder, o sea, tomar en cuenta el entusiasmo y cuando lleguemos, por ejemplo, a la campaña del 2024 eso es lo que debería hacer la oposición. Y la otra cosa que quería decir era que que hay dificultad de las personas para que obtengan la información, pero igualmente importantes son los desafíos que los reporteros y los periodistas tienen en Venezuela, porque hay mucha presión y represión dirigida a los periodistas, porque ahí hay un número continuo que se está reduciendo, que trabajan todavía en los periódicos y es un número grandísimo, muchos periodistas muy jóvenes que están haciendo periodismo comunitario a través de Facebook o WhatsApp o Instagram. Ha habido
una presión que ha estado dirigida a estas personas e incluso aún están por ahí y persistiendo por ahí y eso habla de del coraje que estas personas tienen y la calidad de estas personas y la tenacidad con la que ellos continúan haciendo su trabajo. Muchas gracias, William, por estas discurso de apertura. Mark Finstein, ahora continuemos con tus puntos. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este panel. Yo no tengo mi propia biblioteca como William, sino me presté toda esta biblioteca a otra parte. Cuando hablábamos de los medios de comunicación en contexto, creo que lo que quiero decir para animarme, hablando de las elecciones, es las conversiones que están evolucionando de parte de la oposición y de los actores políticos y esto representa una moción ah, en el avance. O sea, ahí es que es escepticismo con respecto a cómo se maneja la media y pues la historia sugiere que las elecciones pues son súper efectivas para que la oposición haga ganancias políticas cuando, por ejemplo, en 2007, cuando el presidente Chávez tuvo el referéndum acerca de la Constitución y no se votó a favor y cuando en 2015 hubo la asamblea de elecciones y se apagó por el régimen, pero estas elecciones se volvieron las bases para el reconocimiento de él como presidente y obviamente en 2021 en las elecciones locales pues la oposición lo hizo bien y una victoria sorpresiva en el estado. Ahora en 2024 tiene un examen diferente, un test muy diferente porque los intereses son mucho más altos porque puede sobrevivir el régimen y las condiciones pueden ser aún peor que lo que eran en 2007 o en 2015. Y ahora ciertos factores pueden estar en el favor de la oposición, pero 2024 representa una oportunidad para que la oposición pueda construir en los éxitos del pasado. Eh, Hay unos candidatos que están descalificados y otros partidos que que se han sido tomados por el régimen y hay muchas personas en el exilio. No sabemos si van a poder participar de las elecciones y también está el tema de la sesión que son los medios de comunicación y la censura. Pienso que esto es una discusión bastante de ayuda porque para poder ver cómo la oposición coopera en este ambiente, pero creo que es importante poner estos desafíos en contexto porque, o sea, está dado por sentado y William habló acerca de cómo en la historia se han llevado a cabo estas elecciones y está dado que va a haber una disparidad en cómo se cubren los médicos de comunicación. Sabemos que va a haber censura, sanciones no justificadas, restricción de licencias, campañas para hablar mal de otros. O sea, el régimen autoritario va a hacer todo lo posible, incluido cometer crímenes en contra de la humanidad para controlar la narrativa y para censurar la narrativa. Pero eso está, o sea, pero igual esto no detiene organización política ni diseminación mundial y organización de la comunidad, cosas que Carlos habló. Y yo pienso que estos obstáculos pueden ser superados si están inspirados también como las cosas que están ocurriendo en Irán, pero una cosa para evaluar es la extensión hasta la cual el régimen en Venezuela se beneficia de tener control y lo que sabemos es que el régimen de Maduro ya lleva, o sea, ha estado o sea, desde hace rato y pues ha creado un desastre, entonces o sea, es un lugar, es un pueblo una minoría anti-América, pero en todo caso las personas tienen que entender que hay una realidad y que es invisible y en muchos casos los Estados Unidos tiene, digamos, o sea, tienen
ellos no culpan a los Estados Unidos ni a las sanciones de de los problemas económicos. Obviamente, esto tiene que tomarse en serio porque puede verse el impacto que puede tener en otras partes, incluidos los Estados Unidos, que la falta de información fue lo que llevó a que ocurriera enero 6, por ejemplo, y esto ha lidiado o liderado a las muertes de muchas personas que se rehúsan a ser vacunadas en contra del COVID. Entonces, ese es un problema y lo que estamos viendo es compañías de medios de comunicación que han tomado los asuntos bastante en serio, pero también hemos visto regresión, que por ejemplo Twitter está propagando desinformación. Entonces, la oposición tiene que lidiar con esta información y el acceso a los accesos de comunicación y hay que crear una realidad que sea difícil de distorsionar, es decir, tener una primaria inclusiva, tener un buen líder, tener un mensaje que pueda ser, que pueda eh, ap- a- que sea apetecible para la mayoría de personas. Entonces, para la mayoría de la población de Venezuela. Pero yo pienso que si la apreciación hace esto, ellos van a estar en una buena posición de incluso tener un número ilimitado de acceso de los medios de comunicación. Entonces ya, como vamos a hablar, puede esto ayudar a mitigar el impacto de estas restricciones. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y yo espero ver los comentarios y las preguntas que me van a hacer acá. Muchas gracias, Mark, por este discurso de apertura. Nosotros tenemos varias personas que tienen preguntas acá y esto es para recordarles a las personas que pueden poner las preguntas abajo en las Q&A o puede poner en ese abajo. Yo quiero preguntarles a todos ustedes que quiero preguntarles de cómo piensan ustedes de que la oposición puede abordar este nuevo ambiente de los medios de comunicación. Pensemos, por ejemplo, en un ambiente optimista. Asumamos que tenemos una muy buena primaria y tenemos cohesidad con respecto a un candidato en particular y tenemos una primaria que es inclusiva, que va a haber tal vez votos de de venezolanos que incluso han ido, han salido del país. Entonces, ¿cómo piensan que la oposición va a hacer el abordaje de los medios de comunicación existentes en Venezuela para poder dar un mensaje cohesivo, cohesionado y, y, y cómo han podido sacado el mensaje a través de los medios de comunicación social y otros medios de comunicación que pueden ser como una espada de doble filo? Entonces, por favor, respondan esta pregunta y después vamos alrededor del panel. Entonces, yo pienso que tiene que ser un abordaje bastante integral a través de los medios de comunicación del Estado, local, social, y tienen que hacer lo que puedan en medios de comunicación social como Facebook, WhatsApp, y yo creo que lo hacen y les va muy bien. Y si ustedes ven recientemente las protestas de los trabajadores públicos, ellos utilizan medios de comunicación social para movilizar a las personas. Eso es como el librito de reglas de juego. Y volviendo al punto que hacía William y Carlos, hay que hay que organizar a la comunidad, incluso en un lugar como los Estados Unidos, donde tienen acceso o sea, se acceden a millones y millones de dólares en anuncios. Entonces, incluso en las campañas políticas para presidente hay millones de personas haciendo canvassing, o recorriendo los territorios y para que las personas puedan votar, pues es necesario hablar más y más con ellas. Entonces, esto va a ser, pues, importante que ellos se vuelvan activos y esto es una muy buena oportunidad para que esto ocurra, asumiendo que vamos a ir a un primaria, tenemos un candidato y tenemos toda la oposición
o sea, respaldando a un solo candidato y tenemos todos los recursos humanos y financieros, tenemos todo este esfuerzo de la elección y para poder tener un buen esfuerzo en la elección. Un par de cosas aquí. Yo estuve en Venezuela en noviembre pasado y lo que vi ahí y en otros viajes recientes es que la gente está en contra de las políticas, no están muy receptivos y creo que hay mucha desilusión combinada con que la gente ya está cansada por la crisis económica y tratar de sobrevivir diariamente. Y lo que yo he visto al hablar con la gente en cuanto a la crisis económica es que la gente ya está harta, ya están solo interesados en cuidarse ellos, a sus familias, ya no confían en los políticos, culpan al gobierno por el desastre que ha ocurrido, pero también a la oposición por todos los errores que han tenido. Y realmente no se sabe si esto va a cambiar. Supongo que va a cambiar esto, que la gente va a volver a participar en la política, pero realmente es un gran obstáculo que tiene la oposición para llegar a la gente. Y participación con los medios de comunicación tradicionales realmente ya no están accesibles en el país porque la oposición no se presenta en la televisión o en la radio o los periódicos tradicionales porque estos han desaparecido. Así que primordialmente es las redes sociales, pero creo que ha sido muy interesante en la última semana los profesores que han protestado, ya que esta información está saliendo en las redes sociales y ha sido distribuida mucho. Y otra cosa es que el escenario que se ha visto es optimista, que va a haber una primaria y que los resultados van a ser buenos para un candidato, que se unifiquen. Y cuando hablamos acerca de ir de puerta a puerta para llegar a la gente, un problema que veo yo ahí es que la probabilidad de que el candidato que surja de esta primaria no va a tener apoyo sincero de la oposición, ya que hay mucha rivalidad entre los partidos principales y las figuras principales. Así que para mí es difícil imaginarme un escenario en el que todos los partidos se junten y digan, sí, vamos a enviar a nuestra gente para seleccionar a esta persona. Realmente es lo que veo yo como un gran problema, pero digamos que si pueden pasar ese obstáculo, creo que lo mejor que podrían hacerse es organizarse y la idea de que de alguna forma no van a poder llegar a la gente por radio o por televisión. Es algo desafortunado, pero no es un ambiente de medios de comunicación que es algo nuevo. Han estado ya lidiando con esto hasta desde Chávez, aunque tenían más acceso, pero de todas maneras había mucho control o el dominio de los medios de comunicación, especialmente en televisión, y en cuanto al dominio de la televisión del país y el control. Y mientras empieza la campaña, van a ver esto más y más. Muchísimas gracias, William. Carlos, ¿tienes algo que agregar aquí? ¿Crees que hay algún chance de que la oposición pueda sacar su mensaje en los medios de comunicación tradicionales o va a ser en medios no tradicionales? No, creo que básicamente van a circular en medios no tradicionales, pero hay que decir que en espacios mucho más restringidos que el venezolano se han dado movilizaciones.
En la región, en Cuba, por ejemplo, hay muchísimos menos espacios que el que hay en Venezuela y se dan movilizaciones muy importantes. Y además, cuando uno estudia algunas de las movilizaciones venezolanas, incluso cuando había medios importantes en el país, hay una suerte de redes invisibles de comunicación que no necesariamente pasan por los canales. Eso se ha acentuado en el último tiempo con las redes sociales y otros canales, pero yo recuerdo haber estudiado las movilizaciones del año 2007, recuerden que fueron movilizaciones muy grandes por el caso de RCTV, y la articulación de los estudiantes no se daba a través de los medios, o sea, las lógicas de movilización, porque hubo muchas, se hacían por canales para que no tuvieran, no fueran reprimidas por parte de las fuerzas policiales y militares, ¿no? Entonces hay mucha circulación de información en contextos restrictivos. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, pensar que para las elecciones vas a tener un canal de televisión independiente o emisoras que puedan hablar con mayor libertad, es muy difícil porque no son proyectos que se pueden consolidar en 2 años. Es decir, es muy difícil que puedas tener eso. Y además porque la dinámica comunicacional ha cambiado, o sea, la dinámica en la forma en que la gente se comunica ha cambiado. Ha cambiado para las campañas electorales ya desde hace un buen tiempo y ha cambiado por el contexto venezolano también. Entonces me parece que lo que yo decía es que hay que capacitar a la gente porque uno de los problemas de estas nuevas formas de comunicación son las noticias falsas, los bulos, los fake news, y eso pues se presta en muchas ocasiones a que efectivamente la gente tome decisiones equivocadas o que de alguna manera se generen dinámicas de desprestigio. Entonces, ciertamente hay que garantizar o procurar tener condiciones las más amplias posibles en un proceso de negociación para que las elecciones puedan realizarse mínimamente con algunas garantías. Pero pensar que van a estar todas es imposible por diversas razones. Pero creo que hay un punto, o sea, siento que desde el sector gubernamental hay el interés de construir un escenario electoral que permita su reinserción en determinados espacios a nivel internacional. Entonces eso es un punto que hay que acentuar, pues, para que efectivamente se garanticen algunos de estos derechos y se pueda tener algunos de estos espacios. Yo por eso decía que hay que combinar estas plataformas con dinámicas de comunicación completamente distintas. Ahora, el espacio venezolano, uno de los elementos clave es que la sociedad venezolana tiene un carácter, digamos, en la cultura, en la identidad política, se identifica con valores democráticos. Eso no quiere decir que en algunas ocasiones sean contradictorios porque asumen otro tipo de valores o en algunas ocasiones se pueden apuntar a cierto mesianismo, digamos, o en lógicas que favorecen lógicas autoritarias en el ejercicio del poder. Pero ese carácter es de alguna manera la principal resistencia que tiene el modelo político autoritario, totalitario que se puede implementar en el país. Entonces ahí, esa voluntad, o sea, yo creo que hay una sociedad venezolana que quiere información de calidad, y creo que la sociedad venezolana es cierto que en este momento tiene mucha incertidumbre, es decir, no sabe qué va a ocurrir, y hay mucha desilusión, por decirlo de alguna manera. Pero creo que no me atrevo a decir que hay resignación. Es decir, que asumen que no, la gente está dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad para tratar de cambiar algunas de las cosas que le están afectando muy fuertemente, y la gente ve en la vía electoral uno de los principales pivotes o herramientas para el cambio. Esa es la sensación que tengo de la experiencia que tenemos a nivel local, no solo caraqueña, además, sino en distintos lugares del país donde hacemos trabajo. Hay como mucha necesidad de eso, y también sí observo muy poca presencia del liderazgo político, incluso del liderazgo político gubernamental en la dinámica de las comunidades. Hay mucha orfandad. Entonces ahí hay
Es cierto que es un diagnóstico, pero también es una enorme oportunidad para hacer trabajo que estén en sintonía con esas necesidades y esos intereses de las comunidades y de la gente a nivel, especialmente en el ámbito popular. Muchas gracias, Carlos. Mark, creo que querías decir algo. Sí, solo quería recalcar algo que dijo Carlos, que es bien importante, y es que los Estados Unidos y otros actores internacionales usan su influencia para tratar de mejorar las comunicaciones de los medios de comunicación en Venezuela, y que el objetivo principal es aprobar las condiciones para las elecciones del 2024, y la administración Biden está preparada para eliminar sanciones y el régimen se abre. No ha pasado todavía, pero esa es la intención, y sabemos que Maduro quiere que se quiten esas sanciones, y la única forma en la que va a ocurrir esto es si tienen o si dejan tener elecciones más competitivas y estos espacios abiertos. Así que son algunas cosas que los Estados Unidos y otros deben de estar exigiendo. Son cosas obvias: acceso más igualitario a los medios de comunicación y no restricciones en páginas web. No debería de haber supervisión de la oposición a estas redes sociales y medios de comunicación, a todo carácter de odio, para restringir la comunicación y libertad, y algunas cosas informales que debe de pedir la oposición también. Deben de pedir un debate presidencial, y esa va a ser la mejor manera para que los venezolanos puedan ver a los dos candidatos, el de la oposición y Maduro, o el candidato que sea, suponemos que va a ser Maduro, de una manera que no tenga filtros, y esto puede ser negociado por medio a lo mejor de México privadamente con la oposición y el régimen, o también cosas que deben de estar haciendo los candidatos. Pero si el régimen está pensando que se levanten estas sanciones, van a tener que tomar estos pasos serios para estas elecciones próximas. Muchas gracias, Mark. Y contestaste una pregunta: pasos específicos que los Estados Unidos puede exigir para levantar estas sanciones. William, creo que querías decir algo. Sí, como cuando Carlos estaba hablando, se me ocurrieron algunos puntos. Uno, creo que es útil ver las elecciones regionales de noviembre del 2021 para gobernadores y alcaldes en todos los estados, y realmente a la oposición le fue muy bien. Ganaron en 126 alcaldías, y aunque solo ganaron 4 gobernadores en 19 de 23 estados, ninguno de los candidatos locales ganó, y habían más candidatos de la oposición, obviamente, pero esto nos mostró un par de cosas. Nos mostró una vulnerabilidad increíble del gobierno, y también que por todo el país, en cada estado, en todos estos municipios, a donde le fue muy bien a la oposición era obviamente en donde habían mucho chavismo. El chavismo era muy fuerte, pero la gente está llevando a cabo esa política antigua donde los alcaldes obviamente no tenían acceso al radio o a la televisión y no tenían presupuestos grandes, pero estaban allá afuera hablando con la gente de uno a uno y hablando con ellos acerca de ese descontento que la gente tiene con el gobierno. Y el hecho de que ganaran tantos votos nos dice algo muy importante, que lo que se ha hecho o identificado de manera inconsciente con la gente del ámbito rural
del chavismo se ha debilitado mucho, así que hay mucha oportunidad ahí para la oposición y una lección que la política antigua todavía funciona. Y otro punto que hablamos acerca de las noticias falsas como si fuera algo nuevo, pero realmente esto está en la política de Venezuela desde hace mucho antes. Es esta idea o creencia de que el voto no es secreto. Muchos venezolanos, especialmente la gente pobre o la gente trabajadora, cree que el gobierno puede ver por quiénes están votando y tienen miedo de que si votan en contra del gobierno van a perder sus prestaciones, sus trabajos con el gobierno. Obviamente no es real, pero ha sido algo muy efectivo porque la gente lo cree y este ha sido un obstáculo y se tiene que sobrepasar. Yo he hablado con muchos migrantes venezolanos en Nueva York que han llegado en los últimos meses y nadie habla de política. Este es un grupo de gente que a cierto grado no han renunciado a su país de Venezuela, pero dicen yo quiero quedarme aquí, no quiero regresar y no están pensando ya en qué es lo que puede ayudar a Venezuela o cómo pueden mejorar. Y creo que esto también se refleja en algo que hemos visto en Venezuela, es esta desilusión que la gente puede, bueno, en noviembre yo hablé con la gente y me dijeron, los que estamos aquí somos más fuertes porque nos quedamos aquí. Pero esperemos que cuando el tiempo venga, quieran volver a participar en la política y tratar de buscar soluciones. Y creo que las elecciones en noviembre del 2021 nos mostró que la gente todavía ve las elecciones como una oportunidad para el cambio y que votaron porque pensaron que podían ganar algo con esto. Muchísimas gracias, William. Quiero hacer una última pregunta. Y antes de contestar las preguntas que tenemos. Y mi pregunta prosigue acá de una de las discusiones que tenemos de la mala información y yo no quiero quitar nada del régimen porque yo sé que ellos pueden abordar la propaganda y todo esto, pero yo pienso que tenemos que abordar un poco lo de algunos factores de miedo, como por ejemplo China y Rusia están involucrándose en mala información también y atacar a los medios de comunicación independientes. Entonces, y algunas de las historias que circulan por ahí, ¿qué podemos esperar de 2024? ¿Van China y Rusia a interferir en una estrategia digital en contra? Y yo voy a empezar contigo, Mark, y luego William. Brevemente yo voy a comentar y luego voy a responder. Creo que este punto acerca de que las personas tienen miedo y de que el voto no es secreto, esto subraya la importancia de educación al votante. Hemos hablado bastante acerca de que la oposición pueda sacar su información, que es lo más importante, y realmente lo más importante es acerca del proceso de cómo votar, quién vota, cómo votar, de qué es secreto, porque si ellos participar, entonces nosotros realmente creemos que podemos tener la mayoría de los votos. Entonces, esta mala información ha sido un problema realmente, porque ellos, los votantes tienen que sentirse que es seguro, que están seguros y que el voto es seguro. Eso es esencial para que haya éxito para la oposición. Y con respecto a lo de Rusia y China, yo me imagino que sí, que probablemente Rusia pues en los Estados Unidos están combatiendo la mala información de Rusia y de pronto el ambiente ha estado mejor ahora que lo que fue en 2020, pero en todo caso ha sido difícil para los medios de comunicación encontrar estos bots que pasan mala información y de pronto algunos medios de comunicación social han hecho un poco más de progreso y otros están en una dirección completamente incorrecta. Pero yo pienso que por lo menos Facebook pueden combatir esta mala información facilitando
los medios de comunicación al reducir las tarifas de circular información legítima, porque esto fue un obstáculo para la oposición. También ha habido una tendencia por parte de los utilizadores de los medios del régimen y utilizarlo y utilizar algunas de las cosas que decía la oposición como información falsa y eso pues es un verdadero problema. Yo pienso que las compañías están haciendo un mejor trabajo bloqueando esto y utilizando más recursos humanos para entender las dinámicas de lo que está ocurriendo en Venezuela y de lo que están bloqueando, de lo que es legítimo y lo que sí debería ser restrictivo, etcétera. Gracias. Muchas gracias, Mark. William, ¿alguna otra conversación acerca de lo de los factores de miedo y lo de la mala información? Bueno, yo pienso que en respuesta a lo que Mark dijo de quién iba a hacer ese trabajo de asegurarse de que las compañías como Microsoft o Twitter pues, estén poniendo atención con respecto a esto en Venezuela. Hay mucha presión para que ellos arreglen lo que está ocurriendo en los Estados Unidos alrededor de las elecciones, pero alguien o sea, en Facebook o en Twitter tiene el trabajo de poner atención acerca el tráfico político de la información en Venezuela. O sea, yo me parece difícil imaginar que están poniendo recursos ahí. Bueno, lo que yo entiendo es que ellos sí lo hacen, que estas compañías tienen como unidades donde monitorean a las plataformas y en informaciones en ambientes tensos como por ejemplo Venezuela, porque todos quieren evitar que es la plataforma ellos usen la plataforma de ellos como en crimen cibernético. Y yo pienso que en el caso de Brasil, por ejemplo, lo que lideró a la elección y el tipo de mala información que llevó a Bolsonaro al poder, pues obviamente no fue poder, no es perfecta, pero yo pienso que hay un conocimiento por parte de estas compañías de lo que está pasando para prevenir. Bueno, y yo quiero que Carlos tenga su opinión aquí porque uno de los tres pilares de lo que él dijo en sus discursos de apertura es fortalecer la habilidad de poder revisar esta información de lo que es legítimo y lo que no. ¿Alguna otra sugerencia de parte de Carlos y de espacio público de cómo podemos pensar esto y de estos actores que están lidiando con la mala información en Venezuela? No, yo estaba pensando un poco en la línea de espacios restrictivos y procesos electorales, recordar un poquito las elecciones de Barinas, el estado Barinas en Venezuela. Es decir, se da un proceso electoral, no se reconoce el resultado, se inhabilita el candidato, cierran emisoras de radio donde la gente podía enterarse de lo que estaba ocurriendo, donde hablaban los candidatos de oposición. La oposición acuerda un candidato unitario, un mensaje único, se dan unas elecciones, las restricciones estaban presentes y gana el sector de oposición. Y eso es un poco para entender de qué estamos hablando, y con unas condiciones que eran las condiciones que no eran las mejores condiciones. Las condiciones de las elecciones locales no fueron las mejores, no garantizaron participación, tuvieron una serie de limitaciones. Puede ser que esas sean peores condiciones en los próximos eventos electorales, puede ser, pero en todo caso se dio. Y hay eventos en los que las situaciones han sido muy asimétricas, el referéndum, por ejemplo, en Chile para abrir el proceso democrático en Chile cuando Pinochet. Es decir, hay procesos restrictivos y hay procesos restrictivos que de alguna manera se han superado a pesar de que eran desiguales y no se ajustaban a los estándares. Y hay, un poco en tu pregunta, ¿hay actores internacionales o extranjeros interesados en intervenir en Venezuela? Sí, lo están haciendo. Y son los que agudizan las lógicas de polarización, son los que de alguna manera contribuyen a la descalificación de los actores, son funcionales a intereses de ellos en la región. Pero creo que una de las cosas que está detrás en buena parte de la estrategia de descalificación, y sencillamente atrever una línea de descalificación es el sistema electoral venezolano. Eso no quiere decir que no tenga deficiencias, las tiene.
Eso no quiere decir que no haya desafíos, pero la idea es, no vale la pena votar, por eso estos anuncios de esta semana de cambiar a los rectores, que son datos reales, pero también se alimentan toda la información o bulos como los que hablaba William, para tratar de que se pierda el sentido del poder del voto como factor de cambio. Es decir, ese es el objetivo que muchas veces está detrás. El otro elemento clave para el que se utiliza mucha desinformación es dividir a la oposición. Dividir a todos los elementos que de alguna manera generen unidad o cohesión, y para eso se utilizan campañas y estrategias brutales en las redes sociales, ¿no? Muy concentradas, por cierto, en Twitter. Hay que decir que Twitter es la red menos importante en el país, pero es la que más atención prestan los políticos y a veces los periodistas. Y después, yo creo que ahí en esa línea hay que estar muy atentos y hay que efectivamente dotar de herramientas a la gente para aprender a cribar lo bueno de lo malo, a cribar, a eliminar aquellas informaciones que de alguna manera son interesadas y que procuran efectivamente dañar las posibilidades de ese cambio. Es decir, todo esto, muchas veces la desinformación está allí en función de esos objetivos que son objetivos políticos por parte del gobierno venezolano. Entonces, frente a eso hay que dotar de herramientas a la gente, porque a mí me parece extraordinario las experiencias de verificación de información, pero son en algunas ocasiones después que se ha distribuido la información. Entonces hay que seguir apoyando experiencias de verificación, pero hay que apoyar también las capacidades de la gente para verificar información local y para distribuir información de calidad, para que de alguna manera se vaya generando un ecosistema. Por supuesto, no es igual, no es equivalente a los tradicionales, pero sin duda es la herramienta con la que cuenta la sociedad venezolana para enterarse de lo que ocurre y para actuar frente a lo que ocurre. Muchas gracias, Carlos. El chat está con algunas preguntas ahí y hay preguntas para panelistas específicos. La primera, y yo quiero dirigirle esto a Mark. ¿Cómo podemos proteger a la libertad de los medios de comunicación a través de instituciones internacionales como las fuerzas especiales de las Naciones Unidas o sistemas interamericanos y el papel que ellos juegan en darnos un mejor ambiente de medios de comunicación en Venezuela? Y hay otra pregunta tanto para Carlos y para William, que presuntamente es de un periodista, y esto va a los dos de ustedes. Bajo estas circunstancias tan complejas, ¿qué tips prácticos tienen para cubrir las elecciones de 2024 para los periodistas, y cuáles son las trampas para evitar? Entonces, Mark, primero tú con lo de las instituciones, las organizaciones externas, en cómo pueden ayudar esto. Bueno, yo pienso que es mucho mejor ahora de las instituciones internacionales, primero que todo, mantener un enfoque en este asunto es súper importante, y asegurarnos de que las personas tienen están al tanto de lo del régimen. Y hay muchos grupos que proveen buen cubrimiento, y asumiendo que va a haber observadores internacionales y que puedan devolverse, ¿no? Como por ejemplo las Naciones Unidas, y también tener acceso de la comunidad, como las elecciones de 2021 que dieron unas recomendaciones, y estas recomendaciones las tenemos que seguir adaptando, pero lo que uno puede hacer es una combinación de reportar lo que está ocurriendo en la zona y hacer recomendaciones, pero también hacer pues que es abordar o participación de los pasos en contra del régimen que hay que tomarse, y pues también hay que tener soporte directo, lo que decía Carlos antes, de dar capacitación en seguridad digital, seguridad física, cómo llevar a cabo un periodismo investigativo. Yo creo que todos estos
pasos se han llevado a cabo en otros espacios, y se pueden hacer en Venezuela, pero necesitan incrementarse en las siguientes elecciones. Muchas gracias, Mark. William primero y luego Carlos, ¿algún consejo que ustedes quieran darle acerca de cómo ayudarles a los periodistas con ciertas recomendaciones? Sí, yo dos cosas. Una, que pues sencillamente el principio básico del periodismo es vaya al lugar. Usted tiene que ir alrededor del país, en la calle, en el barrio, especialmente usted tiene que salir al campo y hablar con las personas también en las ciudades. Creo que estas son la mejor forma de obtener un sentido de lo que está ocurriendo, cómo le está yendo a la campaña, qué es lo que está ocurriendo cuando la elección ocurra. Y la otra cosa es pasar un tiempo entendiendo que el sistema de votación de Venezuela es hay bastantes como amparos que están disponibles, o sea, es bastante sofisticado y funciona. Pienso que es difícil, no sabemos lo que va a pasar en el día de las elecciones, pero es posible que el candidato de la oposición tenga el mayor número de votos. Y si esto ocurre, sabríamos por la manera en la que el sistema electoral ha estado construido. Déjeme reformularlo. Nosotros podemos saber cuántos votos hay independiente de quién gane por las salvaguardas que hemos creado y lo que ocurre después de la elección o durante la elección para intimidar a las personas, pues es otro asunto, pero es importante entender cómo funciona el sistema electoral, cómo hacen auditoría y ojalá haya auditoría antes, o sea, cuando se haga la elección y hay por ejemplo, la introducción de los códigos QR y un desarrollo en 2021 fueron lo de las máquinas de votación. Es importante hablar con las personas y los expertos en el sistema de votación. Tú tienes la última palabra, Carlos. Adelante. A ver, yo subrayo un poco lo que plantea William. Yo creo que el periodismo necesitamos rescatar a los reporteros que hacen el trabajo de calle y menos periodismo de oficina y de titulares. En algunas ocasiones, por cierto, basados en información que hacen las redes sociales. En el caso venezolano creo que hay que patear la calle y hacer ese trabajo de reporterismo. Y Sandra, además, quien es la que hace la pregunta, conoce la cancha, ¿no? Yo diría que es fundamental apegarse a los principios del periodismo más riguroso y patear la calle. Permíteme, Ryan, comentar algo sobre las organizaciones internacionales y cómo la hemos utilizado para proteger a periodistas en Venezuela, ¿no? Nosotros hemos utilizado herramientas del sistema interamericano como medidas cautelares. Hemos llevado casos al sistema de Naciones Unidas y funciona en algunas ocasiones. Hay que vencer como el escepticismo, la duda, ¿no? Pero nosotros esas herramientas, cuando las hemos utilizado, hemos ayudado a proteger el trabajo de los periodistas, la libertad de los periodistas. Es decir, en algunos casos los periodistas fueron liberados después de medidas de este tipo. No como un reconocimiento pleno por parte del gobierno, pero hay que utilizarlo, porque además contribuye a visibilizar y entender la complejidad de lo que ocurre en el país. Y por eso alentamos y acompañamos a las personas que quieren denunciar y las acompañamos en el mejor sentido. Y ciertamente hay muchas herramientas de protección, como alguien comentó ahora en el chat, que son útiles y que en Venezuela se han aplicado algunas de ellas. Creo que hay que prestar atención. Es decir, nosotros alentamos a que la gente se exprese y que procure decir con inteligencia lo que le parezca, pero también tenemos que juntar esfuerzos para cuando alguno sea perseguido y es muy importante porque eso es una vacuna contra el silencio, ¿no? Es una manera de vencer el silencio.
Y el objetivo básico es ese, ¿no? Que las voces se puedan expresar y que si alguien corre el riesgo, acudamos a apoyarle para que de alguna manera el miedo no cunda entre otros y por lo tanto el silencio sea el que termine triunfando. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos nuestros panelistas. Y lo que me llevo es que va a haber un énfasis en canales no tradicionales, pero también en la política, yendo puerta a puerta y movilizarse. Esta ha sido una conversación fascinante. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Carlos Correa, periodista y director de Espacio Público, William Newman, el libro que hizo, y director de New York Times en Venezuela, y Mark Fernstein, el programa de las Américas y director anterior en Seguridad Nacional. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Cuídense.